Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3, la Biblia dice: no como teniendo señorío sobre los que están bajo los cuidados de cada uno de ustedes, sino siendo ejemplo de la grey. Nosotros vemos aquí en la experiencia de Pedro dos clases de liderazgo. En primer lugar, un liderazgo impositivo. Aquí tenemos un ejemplo de este martillo de juicio, de muchos juicios impositivos, de un liderazgo que no concede ni una clase de consultas, es apenas impositivo. Y por otro lado, tenemos un liderazgo servicial, un liderazgo consultivo, un liderazgo que está más volcado al servicio. Jesús mismo lavó los pies de los apóstoles en la Santa Cena, mostrando así que la principal característica de Jesús fue el servicio. Y nosotros vamos a hablar en esta lección. Estamos ahora en la lección número 7 y el título de la lección es Liderazgo Servicial. Vamos a hablar de dos asuntos. En primer lugar, sobre las cualidades del líder de la iglesia, y en segundo lugar, sobre las advertencias en relación a los peligros que rondan la iglesia y también los líderes. Vamos a hablar entonces en primer lugar de cualidades del líder de la iglesia. Encontramos en esta lección, en 1 Pedro, capítulo 5, por lo menos tres cualidades fundamentales de todo líder. En primer lugar, el pastoreo, el servicio y la humildad. Todo líder debe poseer estas características: cuidar de los demás, en segundo lugar, servicio y en tercer lugar, humildad. Vamos a comenzar por el primer asunto, que tiene que ver con pastoreo. El texto está en 1 Pedro 5:2, cuando dice debemos pastorear el rebaño del Señor. El llamado para los líderes aquí no es administrar, no es hacer otras cosas como en el mundo se hace, es pastoreo. En el mundo cada líder en el mundo, ellos mandan para un determinado objetivo. Nuestro objetivo es la salvación y nuestra estrategia verdadera es el servicio. Entonces aquí vemos que el pastoreo requiere cuidar de una persona. Por eso es que tal vez en la Biblia, cada vez que se habla del mesón, cuando el buen samaritano llevó a aquel hombre, a aquel mesón, le dijo: cuida de él. El mesón es la iglesia y los mesoneros somos nosotros, y los líderes y la iglesia es una institución para cuidar de personas, para salvar personas. Por eso el principal trabajo es cuidar, pastorear. Por eso tal vez Zacarías, el capítulo 11, versículo 17, dice: ay del pastor inútil que abandona el rebaño. No está diciendo aquí que él deja de ser pastor, deja de ser anciano, deja de ser líder. No, está diciendo que aún siendo líder, no usa la verdadera herramienta que Dios le dio para poder liderar, que es pastorear, cuidar. Esta es una actividad fundamental en todo líder cristiano. En segundo lugar, liderar con servicio. Jesús fue ejemplo de servicio en la Biblia. Mateo capítulo 20 y versículo 28. Yo voy ahora a salir un poco de la sala para poder ver un poco el corredor de este lugar donde nosotros trabajamos. Y entonces Mateo 20, 28 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás. Miren ustedes, la verdadera característica de Jesús aquí no es otra, sino el servicio. Y ustedes saben que en el tiempo de Jesús, los reyes y cualquier persona que quería tener una posición, quería tenerla para poder mandar, para poder tener dominio de los demás. Y entonces dice Jesús: si alguien quiere liderar en esta iglesia, en primer lugar tiene que ser un siervo. Eso fue muy duro para muchos. Y entonces por eso es que en la Biblia dice, en Filipenses 2:5, dice que debiéramos tener este mismo espíritu que Jesús tuvo cuando estuvo de líder de un movimiento cristiano. Y su principal acción fue servir a esta raza humana. Esto creo que nos lleva a repensar la forma como lideramos o vivimos en relación a los demás. Que Dios bendiga nuestro servicio. En tercer lugar, la Biblia habla de humildad. No sé si puedes mostrar un poquito el pasadizo aquí también. Este es el corredor donde nosotros trabajamos. Aquí hay varias oficinas
Inclusive el pastor Luis González está en la oficina de al lado. Es una alegría trabajar todos juntos aquí. Esta es la oficina de escuela sabática. Ustedes pueden ver aquí está la escuela sabática. Vamos a volver a nuestra oficina para terminar entonces. Humildad. ¿En qué consiste la humildad? Aquí en la Biblia, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, dice que debiéramos revestirnos de toda humildad. En otras palabras, creo que debíamos revestirnos de Jesús, ¿no? Porque si nos revestimos de su justicia, nosotros tendremos humildad natural, no aquella humildad forzada. Y aquí dice que a todos los humildes Dios concede su gracia. Yo creo que tal vez la verdadera humildad, como dice el mismo Pedro, acontece cuando nosotros somos humillados sobre la poderosa mano de Dios. Me gusta mucho esto. Quiere decir que nosotros en las manos de Dios, nosotros somos verdaderamente humillados. 1 Pedro 5:6. No somos humildes porque queremos ser humildes, sino porque en las manos de Dios todo ser es humilde. Entonces creo que esto es muy importante. Me llamó mucho la atención esta semana una frase que no está en la lección, pero nos revela un asunto importantísimo. Está en Primeros Escritos, en la página 119 en portugués, y allí dice lo siguiente, voy a traducir. Si el orgullo y egoísmo fuesen puestos de lado, 5 minutos bastarían para remover la mayoría de dificultades. ¿Qué te parece? 5 minutos se acabarían muchas cosas, pero tendremos que remover el orgullo y el egoísmo. Y quien está lleno de orgullo y egoísmo nunca jamás será humilde. Por eso tal vez Dios quiere que nos neguemos a nosotros mismos para poder seguirlo, porque nadie puede ser cristiano, ni seguidor, ni líder, si no es humilde. Y no es que esta humildad se construye, esta humildad se posee cuando Dios nos posee. Y me gustaría terminar entonces ahora sí con las advertencias sobre el peligro. Y nosotros escuchamos aquel rugido del león, ¿no? El león rugiente que anda buscando a quien devorar. Este tema es interesante porque en el tiempo de Jesús los leones salían y el rugido se escuchaba a más de 5 kilómetros. Y las ovejas y los animales tenían miedo del rugido del león. Y cuando las ovejas estaban junto al pastor, escuchaban el rugido, ellas tenían tanto miedo que a veces escapaban y salían del brazo protector del pastor. Entonces lo que quiere el diablo es asustarnos para que nos escapemos de las manos de Dios. 1 Pedro y el capítulo 5, el versículo 8, dice que nosotros no debiéramos tener miedo, ¿no? Porque dice, sed sobrios, vigilantes, y no tengan miedo. Hay un texto en la Biblia, para mí es una receta, que está en Deuteronomio 31:8. Anota bien allí, Deuteronomio capítulo 31:8, dice, el Señor es quien va adelante de ti. Y después dice, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, no tengas miedo, en otras palabras. ¿Por qué nosotros no debíamos tener miedo del león rugiente? Porque Dios está con nosotros. Por eso es que tal vez 2 aplicaciones al terminar. Ora por tus líderes. No los critiques, porque no hará muy bien para él ni para ti esta crítica. Ora por ellos, porque son seres humanos, necesitan tener acciones, vivencias relacionadas con las características de Pedro. En segundo lugar, ora por humildad. Ora para que Dios esté tan cerca de ti que tú reflejes el carácter de Jesús. Yo quiero hacer un desafío para terminar. La Biblia dice que debiéramos ser sobrios y vigilantes. Nosotros necesitamos vigilar. ¿Cómo podremos vigilar mejor? Leyendo la palabra de Dios cada día, leyendo la lección de escuela sabática. ¿Por qué no decidimos aproximarnos de Dios para que nunca los rugidos del león nos separen del Señor? Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, cada decisión en favor del reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.